Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una plática más con nuestros expertos. Yo soy Mariana Rojas de Keicomo. Les recuerdo que Keicomo somos una institución preocupada por el bienestar de las personas, principalmente de aquellas que tienen a su cargo el cuidado de niños y niñas entre 0 y 7 años de edad. Y el día de hoy me acompaña una experta, se llama Lisbeth Hernández, y bueno, la voy a presentar rapidísimo, dando también como una oportunidad de que ella lo haga, pero quiero leer rapidísimo como su semblanza curricular. Bienvenida, Liz, antes que otra cosa. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Lisbeth es licenciada en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es egresada de la Residencia en Psicoterapia Infantil del programa de maestría y doctorado de la misma institución. Ella inició su carrera profesional en el año de 2012, fungiendo como docente de asignaturas en Psicodiagnóstico 1 y Psicodiagnóstico 2 del área clínica de la Facultad de Psicología de la UNAM, y actualmente es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Imparte la asignatura de Evaluación Psicológica y Psicodiagnóstico 2 y supervisa prácticas de la asignatura del Desarrollo Psicológico 1. Ella también brindó atención psicoeducativa y fue conferencista y facilitadora de talleres dirigidos a niños, a niñas, a madres de familia y docentes, con el objetivo de prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil en el programa Guardianes. Actualmente se desempeña como psicoterapeuta infantil en su consultorio privado y en la Fundación en la Fundación Familia y Pareja IAP. Además, imparte diversos módulos en el diplomado de pruebas psicológicas aplicadas al área educativa del Instituto Salesiano de Estudios Superiores, así como en el diplomado de psicoterapia de juego infantil en el Centro de Capacitación Profesional. Vaya semblanza, Liz, bienvenida. ¿Quieres agregar algo más? No, pues nada más que estoy muy emocionada de estar aquí y de compartir como estos momentos y esta plática con ustedes y con las personas que lo siguen. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a estar platicando hoy de crianza, ¿no? De qué es la crianza, qué importancia tiene, de qué se trata, ¿no? Porque pues es importante para las mamás y para los papás, para los cuidadores de niños y niñas poder tener también opciones, ¿no? Escuchar alternativas para que puedan pues hacer ejercicios de reflexión sobre su propia práctica, ¿no? En estas cuestiones de crianza. Entonces, bueno, Liz, pues bienvenida nuevamente y vamos a empezar, ¿no? Yo te quisiera preguntar, bueno, cuando escuchamos la palabra crianza, como decía ahorita, pues pensamos en mamás, en papás, ¿no? En cuidadores, en abuelitas, ¿no? En abuelitos, en tías, en madrinas, ¿no? Hay como muchas figuras. Uh-huh. Eh, pero, ¿qué es la crianza? O sea, empezando como por lo básico. Cuando hablamos de crianza, ¿de qué estamos hablando? Ok, bueno, pues fíjate, de acuerdo a la UNICEF, la crianza son esas acciones que llevamos a cabo para formar y acompañar a niños y niñas en este proceso de desarrollo. Okay. La idea es que a través de esas pautas nosotros vayamos transmitiendo y favoreciendo procesos de humanización, ¿no? De socialización, en cuestión de educación y además también de cuidado, porque es la base que además se da dentro de la familia, que nos da esas habilidades para relacionarnos con nosotros mismos, pero también con el entorno y con las demás personas que nos rodean, ¿no? Aquí algo importante para considerar respecto a las prácticas de crianza que nosotros ejercemos es que no únicamente viene en relación al vínculo que se establece entre mamá o papá o como decías, ¿no? Otros cuidadores y el niño, sino que también tiene que ver mucho en nuestra historia, ¿no? Okay. Porque al final tendemos a repetir, a retomar o incluso modificamos cosas que nosotros vivimos, ¿no? Ese tipo de acciones que nuestros papás llevaron a cabo con nosotros y que decimos ahora no lo voy a repetir, o esto sí me sirvió, esto sí lo hago, Claro. e incluso también cuestiones que muchas veces son inconscientes y que decimos otra vez ya lo hice, ¿no? Claro. Yo que juré que no iba a caer en eso. Y entonces es importante como sensibilizarnos en ese sentido de saber que toda nuestra historia va a influir, ¿no? Y también las herramientas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro ejercicio parental. Oye, y a ver, una pregunta, porque por ahí dijiste una palabra que creo que vale la pena aclarar, que es como esta humanización, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la humanización?
Ajá, está muy ligado a esta parte del buen trato, ¿no? Ok. Cómo me relaciono yo con los demás, Ujú. respetándolos como personas Sí, diferentes a mí, ¿no? En cuanto a lo que piensan, en cuanto a lo que necesitan, y que además es algo prioritario en el trato con niños y niñas, ¿no? Considerarlos personas de derecho y personas que pueden tener opinión, que muchas veces nos enseñan, pero claro, que desde esta visión adultocéntrica muchas veces dejamos de lado, ¿no? Estas capacidades y habilidades que tienen los niños. Entonces es fundamental ya. reconocer, ¿no? Que Ujú, todas las personas pensamos, sentimos diferente, tenemos como diferentes sueños, objetivos y validarlos, ¿no? Entonces tiene claro. que ver con este proceso. Con toda esta parte de empatía, y algo que decías como importante, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que aprendimos o lo que vimos que queremos repetir, que no queremos repetir o que repetimos inconscientemente, y que a veces también tiene que ver mucho el contexto, ¿no? O sea, pues escuchamos de mamás, ¿no? Sobre todo que nos dicen, es que, ¿no? Cuando nació mi hija, todo el mundo opinaba, todo el mundo me decía, haz esto, haz lo otro, por aquí, por allá, ¿no? Y bueno, no es que lo hagan de mala fe, creo que todas las personas que hacen recomendaciones, ¿no? Para la crianza lo hacen de buena fe, pero creo que aquí el chiste es que cada papá, cada mamá, cada abuelita, cada cuidador pueda, pues, encontrar cuál es su método, ¿no? Su práctica de crianza de acuerdo a lo que quiere, pues, promover o desarrollar o lograr con sus hijos y considerando sus necesidades, ¿no? Claro, y que además aquí influye mucho esta parte, como tú mencionas, de lo cultural y de lo familiar, ¿no? Que se valida. Es muchas veces donde entra esta cuestión del maltrato, una práctica de Claro. crianza autoritaria, ¿no? Donde te dicen, no cargues al niño, no lo abraces, porque si no, entonces va a Lo ser embrasilas. maleducado, exactamente, te Sí. va a manipular, al rato ya no vas a poder dejarlo, ¿no? Y entonces va a estar pegado a ti siempre, cuando al contrario, ¿no? En realidad, lo que pasa es que mientras más seguridad yo le dé y establezca este vínculo en sintonía que responde a sus necesidades, Ujú. es mayor la posibilidad de que se vuelva independiente y que alcance la autorregulación. Pero nosotros tenemos como esa visión, por ejemplo, ¿no? De que vamos a aprender a poner atención, Ujú. ¿no? Sí, los dejamos de lado o que vamos a tolerar la frustración si nos frustran, cuando al contrario, ¿no? Claro. Toleramos la frustración cuando nuestras necesidades son satisfechas, porque yo sé que es seguro que va a venir mi mamá o que va a venir mi abuelita y que va a responder a lo que yo necesito. Y no aprendemos cuando nos dejan ahí abandonados llorando media hora para que nuestros pulmones se hagan fuertes, ¿no? Que son como todos estos mitos, ¿no? Igual como la nalgada a tiempo, que ahora, bueno, ya hay como como todo este movimiento que justamente rescata, ¿no? La importancia de la crianza con buen trato, de la crianza respetuosa, y Ujú. que pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con que el maltrato no es una adecuada práctica de crianza, ¿no? Ujú. Los golpes, los regaños, los insultos, y que además ya está comprobado científicamente, ¿no? Que cerebralmente a los niños y a las niñas pues les puede causar ahí alguna afectación, ¿no? En términos de cerrar su cerebro a las posibilidades de entendimiento, ¿no? De aprender, ¿no? De generar como esta humanización que decías, ¿no? Esta empatía, este ver Ujú. por el otro, ¿no? Porque pues si todo el tiempo te están gritando y regañando y golpeando, pues aprendes que así es, ¿no? Así es relacionarse con otros, ¿no? Claro, y que es el objetivo como de este tipo de pláticas, ¿no? Poder, como tú decías, dar información para tomar decisiones responsables, ¿no? A Ujú. partir de aquí, de conocer cuáles son las consecuencias, de reconocer también mi historia, reconocer esta parte que puede ser dolorosa Ujú. y entonces decir, bueno, quiero eso mismo para mi hijo, sí o no, entonces cómo lo puedo modificar. A lo mejor hay muchas cosas que yo puedo hacer y tal Ujú. vez habrá momentos en donde me siento desbordado y digo, ¿sabes qué? Necesito el acompañamiento de alguien. Puede Claro. ser un especialista, puede ser como otra persona que forma parte de mi red de apoyo, pero reconocer que se vale pedir ayuda y que es importante pedir ayuda, ¿no? Porque siempre Sí. necesitamos como este acompañamiento. Claro, y que a lo mejor lo podemos platicar en unos momentos más, pero la importancia, como dices, o sea, que sí tiene que ver lo que uno como mamá, como papá, como cuidador
tiene, ¿no? O sea, sus recursos, lo que ha aprendido, etcétera, ¿no? Las cosas que ha cambiado, todo lo demás, ¿no? Pero también está la parte, como dices, social y cultural, ¿no? O sea, aquellas cosas que culturalmente son bien vistas, ¿no? O son mal vistas, ¿no? Como esto que decía el maltrato, pues fue muy bien visto muchísimo tiempo y ahora ya esta visión empieza a cambiar, ¿no? Ya nos damos cuenta que ya no es tan aceptado social o culturalmente y que también hay como toda una cuestión social de apoyo a la crianza, ¿no? O sea, los papás y los mamás también, o sea, pareciera que la crianza de pronto se limita al ámbito privado, ¿no? O sea, al ámbito de las familias y entonces mi hijo, y yo hago lo que quiera con él porque es mi hijo, ¿no? Y entonces tú no opines y tú que te metes, ¿no? Claro. Y nos damos cuenta que no, que realmente la crianza tiene un impacto súper fuerte y es también de carácter social, ¿no? No solamente privado. Porque los papás necesitan precisamente también como estos espacios o estas formas de poder desarrollar, ¿no? Aprender nuevas técnicas o nuevas prácticas, ¿no? Para el adecuado acompañamiento al desarrollo de sus hijos. Y también, pues hay un montonal de políticas públicas que pueden ayudar y pueden acompañar, ¿no? Y que es importante. Y yo he escuchado, Liz, en estas cuestiones de crianza que de pronto leo, igual cosas que veo en redes, ¿no? Pláticas, webinars, un concepto que me llama mucho la atención, que es la parentalidad. ¿Qué es la parentalidad? Pues mira, hay un autor bueno, un psiquiatra chileno, que también es psicólogo y que ha trabajado mucho este tema de la parentalidad bien tratante, que es Jorge Barudi, y él habla de capacidades parentales y de habilidades parentales que nosotros podemos desarrollar, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades parentales básicas? Tienen que ver con la relación con el niño. Y se basan, por ejemplo, en la relación de apego y en la empatía, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación de apego? Es el vínculo que yo establezco con el niño, con la niña, donde alcanzo una sincronía con él y donde además soy sensible de responder a sus necesidades, estoy disponible, ¿no? Muchas veces relacionamos que esta teoría podría estar sobre todo como fundamentarse en una relación de amor, ¿no? O donde el afecto se demuestre y abrazarlo y besarlo, pero en realidad es una teoría que tiene que ver con la regulación del estrés, con acompañar, con contener, ¿no? Con validar las emociones del niño y de la niña y sobre todo esta parte de la disponibilidad, ¿no? Porque es un vínculo que se establece más o menos de los 12 a los 18 meses y donde el niño depende, ¿no? Del adulto. Entonces, con base a las respuestas que me dé y con base a la seguridad que me dé del ambiente, entonces es como yo me siento, como yo me valoro a mí mismo, ¿no? Decía Bowlby que establecíamos nuestros modelos internos de trabajo, que es cómo me percibo yo y cómo percibo a los demás, ¿no? Si la persona que me cuida responde a mis necesidades y cuando lloro está ahí, pues entonces yo me siento importante, ¿no? Y me siento una persona valiosa y alguien que vale la pena que le escuche, ¿no? Que lo que diga es importante. Y qué idea me hago de los demás, que también son personas que van a estar ahí, que me van a apoyar. Y que además es algo que trasciende, ¿no? A lo largo de nuestra vida. De toda nuestra vida, sí. Oye, exacto, Liz, ¿cuántas veces, perdón, pues no, pues ¿para qué los molesto? ¿No? No es tan importante lo que tengo que decir, entonces mejor me lo guardo. Nadie me va a ayudar, ¿no? Exactamente, y tiene que ver mucho con esto. Claro. Oye, Liz, antes de continuar, te quiero decir algo. Es que tu micro está chocando con algo y hace como un poquito de ruido. Entonces, igual, ya. Acá lo detengo, sí. Mil gracias. Oye, y bueno, retomando un poco lo que dices, ¿no? Es como este tema, en muchos autores dicen, por ejemplo, que los padres y las madres o que los cuidadores primarios son como estos modeladores, ¿no? Del comportamiento, de las habilidades. O sea, es que ¿cómo hago que mi hijo sea más empático? Bueno, pues tú tienes que modelarle esa empatía, tú tienes que mostrarle cómo es ser empático, ¿no? Entonces, es como si esta cuestión de la parentalidad que hablas tú, que tiene que ver con el apego y con la empatía, ¿es correcto? Es como un espejo, ¿no? Es como si nosotros los adultos, los cuidadores, fuéramos un espejo de estos niños y les reflejáramos eso, ¿no? Entonces, si yo estoy disponible, y de disponible no es
24/7 yo me hago a un lado, yo dejo de existir como persona Claro. para cuidar, ¿no? Sino es la disponibilidad de estar ahí, ¿no? Emocionalmente, de acompañar, de tratar de entender estas señales que nos mandan, sobre todo cuando son muy pequeños y a lo mejor todavía no desarrollan el lenguaje. Es como, a ver, o sea, está pasando algo, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, no para resolvértelo, no para frustrarte más y que desarrolles la tolerancia a la frustración, sino Sí. para buscar justamente acompañarte a ti, niño, niña, que eres una persona totalmente distinta a mí, ¿no? En tu propia gestión, ¿no? En ir creando tú solito, pues, esta visión del mundo. Entonces, los papás, las mamás, los cuidadores nos ayudan desde niños a eso, ¿no? A través de sus acciones, de sus palabras, de esta disponibilidad afectiva, de la presencia física también, a ir entendiendo cómo tenemos que interpretar el mundo, ¿no? Cómo tenemos que interpretar todos estos estímulos que pasan a mi alrededor. Entonces, creo que esto que dices es del apego, que a veces pudiera ser como un concepto medio elevado, pero pues que se basa justamente en esto, ¿no? En el vínculo y en que los niños sepan que hay alguien ahí para ellos, ¿no? Cuando lo necesiten, cuando se sienten mal, cuando lo hagan mal, cuando se hayan equivocado, cuando no sepan qué hacer, ¿no? Es justo, y que además pienso mucho en los adolescentes, ¿no? Luego dicen, es que cómo me comunico con mi hijo, cómo hago que me cuente, ¿no? Que me cuente sus problemas, que me platique. Bueno, pues desde chiquillos, ¿no? Desde que nacen hay que mostrar esa disponibilidad de no juzgar, ¿no? De no regañar a la primera, de decirles, bueno, pues aquí estoy, a lo mejor no lo salió de la mejor manera posible, pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? La próxima vez, ¿cómo lo podemos intentar? Sí, sí, que eso es algo importante, ¿no? Yo como figura de apego que doy esta base segura para que el niño, la niña pueda explorar, pueda conocer el mundo e incluso mantenga como esta motivación por aprender. Pero también ser un refugio seguro, que era lo que tú decías, ¿no? Muchas veces pensamos que aquí la cuestión es alentar y decir tú puedes, no pasa nada, ¿no? Te caíste, pero sal No, no pasó adelante. nada, no llores, no fue nada, Así ¿no? es. Dale. También tiene la misma relevancia ser ese refugio donde digas, sí, está bien, te dolió, yo sé, a lo mejor por eso estás llorando, pero estoy contigo, ¿no? También ser como esa posibilidad de poder regresar a ti y darle esa contención, te digo, como validar eso que siente para que a partir de eso entonces ya vuelva a sentir seguridad y siga explorando, porque muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Buscamos promover que aprenda, que salga y no permito que contacte también con ese sentimiento de miedo que en ocasiones podemos tener o con ese sentimiento de inseguridad, ¿no? Que también puede ser a lo mejor por un factor del ambiente o de sí mismo, pero saber que va a estar esa figura ahí para apoyarlo y que no va a ser una figura que lo critique o que al contrario, ¿no? A lo mejor se burle o que lo vea como débil por buscar como este cobijo. Y que ahí me hace pensar como en dos posiciones, ¿no? Que pueden ser, por un lado, como de pronto algunas conductas o comportamientos negligentes, ¿no? De, justo eso, no pasa nada, no llores, no tienes por qué llorar, no es importante, ¿no? Con cosas a lo mejor, bueno, que desde eso que decías, ¿no? Del adultocentrismo, que es esta visión de entender a los niños desde el ser adultos, ¿no? O sea, como desde nosotros adultos y esperando que se comporten como desde esta forma, ¿no? Y no tener en cuenta como sus necesidades, porque a veces puede ser que se les rompió el juguete favorito, ¿no? Y a lo mejor para nosotros es, ay, pues es un juguete, ¿no? Pero para el niño es el juguete. Entonces hay que hacer como este trabajo de empatía, ¿no? De ponernos, como dicen, a su altura física, pero también emocional, de decir, a ver, esto que dices, ¿no? Claro, o sea, ha de ser muy triste, te sientes muy mal, ¿no? A veces quizá ni siquiera se puede verbalizar, pero como esta base segura de la que tú hablas, que es el puedes volver a mí, ¿no? El aquí estoy para acompañarte, para consolarte, y que también como las partes a lo mejor de corrección, ¿no? Que pueden ir, pues no sé, a través como del regaño, de las llamadas de atención, ¿no? La corrección de las conductas y de el comportamiento, hacerlo también desde una forma más amable, ¿no? Más directiva y no tanto tan autoritaria o tan con violencia, ¿no? O sea, con un método de violencia. Que bueno, al final
también luego hay como que, bueno, quizá ahorita hablaremos un poco de estilos de crianza y demás, nos apuramos, pero a veces uno tiene que ser autoritario. En ciertas edades, ¿no? En ciertos momentos del desarrollo, pues los niños no pueden elegir, ¿no? O sea, pues tienes que comer. A lo Claro. mejor tú quieres comer papitas saliendo de la escuela todo el tiempo, pero, ¿no? Ujú. Ahí sí no hay mucha opción, ¿no? Ahí sí no te puedo dar la opción de escucharte del todo. O sí te puedo escuchar, pero entonces a lo mejor vas a comer la mitad de las papitas después de que hayas comido bien, ¿no? Ujú. Pero Sí. es justo como ir encontrando, justo como decías desde el principio, esta cosa de las necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, antes ya como de meternos más a cosas de estilos de crianza, que ya me estoy adelantando y demás, Sí. eh, en todas estas tareas que implica la crianza, ¿no? O sea, que es el acompañamiento en el desarrollo, esto que tú nos hablabas de la humanización, de ayudar a los niños a interpretar el mundo, ¿no? La realidad, de acompañarlos en su desarrollo, entendiendo que son personas, otras personas que no son nosotros. Ujú. Em, ¿Cuál sería o cómo impacta, digo, ya por ahí lo has mencionado, pero pues sí, cómo impacta la crianza, el estilo de crianza que cada madre o cada padre puede desarrollar o puede elegir, consciente o inconscientemente, en el desarrollo de los niños? O sea, ¿por qué es tan importante la crianza? Porque claro que tiene que ver con ayudar a los niños a ser lo mejor que puedan ser de acuerdo a su potencial, ¿no? Ujú. Pero no solamente eso, ¿no? Y no solamente es bueno para los niños, también es bueno para los papás, ¿no? Así Las es. mamás, los cuidadores. Sí, impacta de manera integral, ¿no? Un poquito Ok. ahorita que mencionabas sobre las prácticas de crianza, en general los autores las dividen en cuatro, ¿no? Ujú, Donde tenemos la práctica de crianza autoritaria, donde está la permisiva, tenemos la negligente y ujú, está, por otro lado, la autoritativa, que es como este equilibrio entre las cuatro. Y es donde, ok. como tú mencionabas, buscamos los beneficios que a lo mejor tienen alguno de los otros, ¿no? Ujú, Para ponerlos en práctica, siempre escuchando al niño, ok. ¿no? Explicándole de alguna manera el por qué está esta regla. Por ejemplo, yo Ujú, no puedo dejar que jueguen en la azotea, ¿no? Y ahí sí tengo que ser autoritario. Y claro. el decir no es un no firme, pero no implica agredir al niño, ¿no? Que Puedo se puede ser confundir a permisivo. veces, ¿no? Exactamente, porque Ujú, luego decimos, es que no sé cómo establecer el límite porque a lo mejor me siento culpable o porque no quiero limitarlo en ciertas cosas. ujú, Entonces, aquí lo importante es saber que el hablar con firmeza no es agredirlo, no le va a disminuir su autoestima, sino que al contrario, le muestra que hay una persona adulta que se va a hacer responsable de él, que lo va a cuidar y que no va a permitir que se haga daño, que es lo que decías respecto a las papitas, ¿no? ujú. Si puedo escucharte, puedo saber que te encantan las papitas, pero no te las vas a comer diario ni te vas a comer 3 bolsas diario. ¿Por qué? Porque estoy yo y de alguna manera te voy a acompañar, ¿no? Para que estés bien. Ujú. Entonces, los límites también transmiten seguridad y transmiten confianza, ¿no? Que también en la adolescencia, como tú mencionabas, Exactamente. parecería que es lo que más odian, ¿no? Tener Pero es lo que más límites, pero piden, es lo ¿no? que necesitan, Es el exactamente. reto, o sea, justo lo que están diciendo es ponme límites, dime por dónde, porque ya Claro. me estoy separando, ¿no? Ya me estoy individualizando y Ujú. entonces es como el último chance de que me enseñes por dónde sí, por dónde no, ¿no? Ujú. O que me Sí, acompañes en aprender y en discernir qué cosas son buenas para mí, qué cosas me pueden provocar un daño o me pueden causar malestar, ¿no? así Oye, es. Liz, y en esta onda de las prácticas, de los estilos, nos Ujú. hablabas de cuatro, ¿nos los puedes explicar rapidísimo? Sobre todo para poder diferenciar entre el autoritario y el autoritativo. ¿Autoritativo? Ujú. Sí. Ah, Ujú. que se Sí. podría confundir, ¿no? Ok, por ejemplo, en las prácticas de crianza autoritarias, lo Ajá. que hay es un, sobre todo, control Ujú, emocional, ¿no? A través de ok, amenazas, a través de gritos, está relacionado con el daño psicológico, ¿no? También ujú, con la parte del maltrato físico, donde te critico, donde es muy rígido y no hay opción, ¿no? Las cosas las tienes que hacer como yo las digo. claro. Entonces, no considero el desarrollo del niño, sino que yo impongo
¿no? Y digo qué es lo que se tiene que hacer y cómo hacer. Aquí tú preguntabas, ¿cómo afecta esto? Bueno, aparte de ahorita que revisemos un poquito a nivel cerebral qué cambios hay, también, por ejemplo, pues cómo son los niños, ¿no? Y a mí me ha tocado ver en el consultorio que crecen bajo este sistema, pues niños que no tienen iniciativa, que cuando les pido que hagan un dibujo me dicen, ¿cómo quieres que lo haga? ¿No? Si quieres que haga una persona, pero ¿cómo te gustaría a ti que la hiciera? ¿No? Claro. Que es esta cuestión de buscar complacer, ¿no? Al otro. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo tomar decisiones. Necesito que alguien me diga qué hacer y cómo hacerlo. Oye, Cris, perdón, y digo, Cris, Liz, perdón, ya te ando cambiando el nombre. Pero, a ver, el autoritativo siempre cae, o sea, bueno, es rígido, ¿no? Es fijo, o sea, no hay flexibilidad, es o sí o no. Pero siempre el autoritario va a tener alguna cuestión como de maltrato, porque pensábamos, o sea, en algo que decías anteriormente, ¿no? O sea, que cada estilo de crianza tiene sus bondades, ¿no? Y no es... quizá podemos como padres o madres o cuidadores de pronto fluctuar entre los cuatro, ¿no? Y a veces Así somos es. permisivos, y a veces somos autoritarios, y a veces, ¿no? Negligentes. O sea, entonces, digo, claro que hay uno o sea, digamos que el estilo de crianza de cada papá o mamá cuidador tiene más la característica de uno, pues, ¿no? Pero a veces tenemos que ser autoritarios, ¿no? O sea, a veces sí es híjole, aunque llores, ¿no? Esto porque dices de la azotea, ¿no? Pues, bueno, pues por más que llores y patalees y lo que sea, ¿no? No te vas a subir a la azotea, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir en la parte esta autoritaria cuando realmente estás siendo autoritaria poniendo este límite relacionado con la seguridad, ¿no? Por ejemplo, o con el cuidado, y cuando estás poniendo un límite que no, o sea, que sí está transgrediendo la personalidad, ¿no? La integridad del niño. Lo pienso también hacia la sobreprotección, ¿no? O sea, por un lado, como dices, puede haber como este control emocional súper fuerte, de no hagas y entonces a lo mejor no es la azotea, a lo mejor es el patio, ¿no? Y entonces no te dejo salir porque no te vayas a enfermar, ¿no? Esto que tú decías también antes, que a lo mejor puede haber, por ejemplo, algunas ideas o algunas amenazas que los padres o los cuidadores interpretan en el ambiente, ¿no? O temores que tienen personalmente de experiencias, ¿no? Que causan como ese temor. Entonces, ¿cómo distinguir entre ser autoritario, respetando, ¿no? A los niños, respetando su integridad, su personalidad, su adecuado desarrollo, y cuándo se es autoritario, pero ya se está causando este maltrato, ya sea por la imposición, ¿no? Del no pelo tus necesidades o por la sobreprotección? Ok, sí, como dices, nosotros podemos mezclar y utilizar estos cuatro estilos de crianza y generalmente pasa, ¿eh? No es que solamente Sí, sea uno, ejerzamos uno, ¿no? claro. Y depende mucho de nuestra historia. Habrá quien para algunas cosas sea muy autoritario, a lo mejor con la comida, ¿no? Pero para otro tipo de cosas, no sé, ordenar el cuarto es más permisivo. O como decías, ¿no? Papás que encuentran un equilibrio donde incluso los hijos dicen, bueno, es que mi papá es más así, pero mi mamá le ayudaba a equilibrar esta parte y juntos pues nos brindaban como cierto tipo de habilidades. Yo creo que aquí mucho tiene que ver precisamente con este derecho de niños y niñas. Y lo que tú decías, estar muy atento a transgredir, ¿no? El hecho de que sea algo que lo protege o que le hace daño, ¿no? Entonces, Perdón, es como que cada papá o mamá se detenga y reflexione y diga, a ver, este límite lo estoy poniendo porque es una creencia mía, ¿no? Porque porque viene desde lo digo yo y así se hace y, ¿no? Desde la rigidez, o lo estoy poniendo desde precisamente el cuidado, ¿no? Que ahí lo que te digo, lo que me preocupa es un poco caer en la sobreprotección, ¿no? O sea, entonces lo pongo desde la imposición, porque yo creo que sí tiene que ser, lo pongo desde el cuidado o lo pongo desde mi miedo, ¿no? exactamente, porque al final también la sobreprotección es maltrato, ¿no? ¿Por qué? Porque le mando el mensaje
de que no es lo suficientemente listo Claro. para hacer la Tú no tarea y entonces puedes. yo se la tengo que hacer, ¿no? Porque muchas mamás dicen, es que nos deja la escuela mucha, aparte lo dicen Nos así, deja, nos deja, nos deja, ¿no? claro. La escuela nos deja mucha tarea y entonces pasa que el niño sube a sesión conmigo y la mamá está coloreando y pegando cosas abajo, ¿no? Ya. Entonces, ahí ya le estamos mandando el mensaje de que no es capaz de hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Ok. Entonces, y que le va a ocasionar lo mismo, inseguridad, ¿no? Baja autoestima. Entonces, yo Claro. creo que ahí es no caer en estos extremos, ¿no? Y saber que cuando yo pongo un límite y es rígido y digo no, es porque va de por medio esta seguridad del niño, Claro. ¿no? Y su bienestar, Y ¿no? Que tiene sostenerlo, que ¿no? ver. Además. Exactamente. Ok. Sí, porque al final también es importante tener rutinas, tener Claro. estructura, ¿no? Que le dé esa seguridad al niño de que es predecible, ¿no? Su vida, a qué hora come, si recoge los juguetes, si hace la tarea, porque si no se organizan y bueno, ya eso genera después cuestiones de Claro. ansiedad, que ya sería otro tema, ¿no? Y que eso es súper importante porque es lo que decimos, ¿no? Saber, los niños no son adultos, los niños son niños y se encuentran en una Ujú. etapa de desarrollo. No son personitas incompletas, no son tontitos, ¿no? O sea, están en un momento de desarrollo particular. Y entonces los niños no son, yo luego les digo, no son como los teléfonos que vienen ya con aplicaciones precargadas, ¿no? De Ujú. interpretación del mundo o de cosas que hacen, o sea, las van aprendiendo conforme van creciendo. Entonces, esto que dice a mí me parece súper importante porque a veces creemos desde el ser adultos que los niños deberían entender o ya como asumir o darle cierto valor o no valorar, ¿no? Como ciertas cosas, pero lo Ujú. cierto es que ellos están aprendiéndolo y lo están aprendiendo con nuestra compañía, ¿no? Así es. Entonces, justo esto de que tú dices, ¿no? Del límite y la importancia, por ejemplo, de las rutinas, de la predicción de lo que está pasando, para los niños es muy importante porque ellos todavía no tienen este conocimiento, ¿no? Como del contexto, de la causa-consecuencia, ¿no? Justamente lo están descubriendo. Y entonces, si nosotros en esta causa-consecuencia, ¿no? O acción-reacción, les damos esa estabilidad, entonces Ujú. ellos van a crecer con esta seguridad porque Ujú. justo es anticipado, o sea, ya saben que si me caigo, ya sé que si me caigo va a venir alguien a ayudarme, ¿no? Ya Ujú. sé que si hago algo mal, puedo, o sea, a lo mejor pues sí me voy a recibir un regaño porque yo tomé una mala decisión o no lo estoy haciendo muy bien, pero me van a enseñar cómo hacerlo bien, ¿no? Ujú. Entonces es esta seguridad tan importante. Y entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia del autoritario con el autoritativo? Ajá, entonces en el autoritativo, te decía, es Ujú. como un equilibrio, ¿no? Entre el permisivo, donde, por ejemplo, puedo dejar que juegues y que te llenes de lodo o que juegues con la comida, ¿no? Cuando Ujú. los niños son bebés y entonces terminan todos Claro. batidos y Ujú. hay muchos papás que es de, no, ¿cómo? ¿No? Pero es la forma en cómo aprende del mundo. Entonces, Con sus es ese sentidos. equilibrio en cada uno, por ejemplo, en cuanto al negligente, ¿no? Que no Ujú. necesariamente es caer en esa negligencia, sino darte la posibilidad de que tú también identifiques tus recursos para resolver las situaciones que pueden presentarse, ¿no? Que si Sí. tienes un bote y te cuesta trabajo abrirlo, no lo voy a abrir yo. Me espero a que lo intentes y ya si me doy cuenta que es muy complejo, por ejemplo, los botes de Play-Doh, ¿no? Que hasta a uno le cuestan Claro. trabajo, pues entonces ahí le levanto tantito y dejo que tú termines, ¿no? Okay. Pero no me apresuro y resuelvo las cosas por ti, que era lo que hablábamos en cuestión de la sobreprotección, ¿no? También Ujú. dejo que puedas resolver, pero ahí estoy. Ahí estoy como una figura cercana, como una figura que cuando necesites apoyo, voy Ujú. a estar, ¿no? Que Y, eso es ujú. fundamental. Y que el negligente es, ahorita que lo mencionabas, es pues justo como un poco esta cuestión de abandono, ¿no? Ujú. De abandono a lo mejor en términos de cuidado, de abandono en términos de no proveer quizá la alimentación adecuada, ¿no? O Ujú. sea, dejarle comer papitas todo el tiempo. Ujú. Ahí creo que ya ni siquiera es ser permisivo, ¿no? Es ser negligente porque uno como Así adulto es. sabe que no es el alimento adecuado. Obviamente, pues bueno, cada familia tiene su contexto, en cada región del país o del mundo los alimentos varían, ¿no? Pero bueno, Ujú. siempre hay una dieta recomendable para los niños, también incluso hasta en las posibilidades económicas, ¿no? O sea, incluso en la misma limitación quizá de la adquisición, ¿no?
o de no poder a lo mejor comprar la mejor comida, bueno, siempre existirán opciones, ¿no? Ujú, sí. Entonces, bueno, te decía, ¿no? Cada práctica de crianza Ujú, va a tener consecuencias tanto en la conducta como en las sí, emociones, cómo se percibe a sí mismo, como una ujú, persona segura que puede tomar decisiones o no, cómo se relaciona también con los demás, porque al final, a partir de estas pautas, es la forma en cómo yo aprendo a relacionarme con el otro, pero ujú, también hay investigaciones donde se ha demostrado que hay cambios a nivel fisiológico, ¿no? Y que, por ok, ejemplo, el maltrato afecta, por ejemplo, el centro que tiene que ver con el control del placer y la recompensa y que está muy relacionado con el consumo, por ejemplo, de drogas o de alcohol o de algún otro tipo de sustancias, ¿no? Que inhibe la corteza prefrontal, que está relacionada con el sí, aprendizaje. claro. Entonces, ajá, Ujú. y que justamente muchas veces nosotros como papás, como cuidadores, nos centramos en la cuestión de las calificaciones, cuando en realidad el hecho de que el niño se sienta bien y seguro es un mejor predictor, incluso más que el CI, ¿no? El coeficiente Ujú. intelectual, para que el niño tenga un buen rendimiento académico, que se sienta cómodo, que pueda Claro. relacionarse con sus compañeros de forma adecuada, va a ser un buen predictor y le va a permitir aprender. Y era lo que te decía, si yo estoy en un entorno seguro y me siento cuidado, acompañado, entonces mi cerebro está abierto para aprender. Pero si estoy en un entorno Exacto. amenazante, pues más bien Y voy a estar todo al el tiempo estoy pendiente así, ¿no? de si me van Sí, a pegar, si me van a gritar, si se van a burlar de mí. Y entonces lo que está activado es más bien esa parte del cerebro que tiene que ver con las emociones, con estar alerta y con la supervivencia. Lo que claro, menos me va a importar va a ser aprender, ¿no? claro. Entonces, Porque tengo que pues sobrevivir, ¿no? Es exactamente. los instintos más básicos. Y es parte de lo que debemos también considerar como estos beneficios, ¿no? Del Ya. buen trato. Y, Entonces, ujú, hay cambios en todos los sentidos, ¿no? Estas son claro. como investigaciones de la Universidad de Harvard, por Ujú. donde se ha demostrado Lo que cómo, tienen todo un centro de investigación de desarrollo así infantil, ¿no? es. La Universidad de Harvard. Oye, Ujú, y qué me hace pensar, por ejemplo, si nosotros como adultos luego, por ejemplo, a lo mejor en el trabajo o en una relación de pareja o no sé, ¿no? En nuestro contexto, de pronto le estamos pasando mal, pues uno se da cuenta que no rinde, ¿no? O sea, que estás justo así así es. de malas todo el tiempo, a la defensiva todo el tiempo. Bueno, imaginémonos un niño o una niña que está aprendiendo a descubrir el mundo, ¿no? Ujú, Y que todavía depende o necesita, bueno, no depende, la palabra depende no me gusta, necesita de un adulto que le acompañe en el ujú, desarrollo de esas formas, ¿no? Pero si el niño está o la niña está todo el tiempo temeroso de qué va a pasar, me van a gritar, me van a regañar, no me quieren, por más que haga, nunca me dicen que lo hago bien, siempre soy el menso, ¿no? ujú, Aunque haga cosas muy bien, si todo el tiempo le dicen o no le reconocen también lo que hace claro. bien, Ujú, no lo perciben. Y entonces en todo esto que hablamos, Liz, bueno, ya hemos dicho mucho, ya hemos mencionado mucho esta cuestión de la importancia de atender o de responder a las necesidades de los niños, pero creo que vale mucho la pena hablar de cuáles son esas necesidades, ¿no? claro, ¿no? Y que, por ejemplo, Y que, también son perdón, necesidades. y que no les decimos nosotros, ¿no? O Así sea, es. hay un montonal de autores que lo han hablado los últimos 70 años, ¿no? Sí, y que además no solo son necesidades de los niños, también son de los cuidadores, ¿no? Y saber que como cuidador necesito también satisfacer esas necesidades para estar disponible para ese niño o para esa niña, ¿no? Porque si Ujú. yo no he dormido bien, porque si yo no me cuido, si yo no me siento bien, entonces no voy a estar Así disponible es. ni en condiciones adecuadas para dar contención o para acompañar ante un berrinche, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con las necesidades fisiológicas, ¿no? En Ujú. cuestión de alimentación, la parte Todo lo que tiene afectiva que ver con el también, cuerpo, ¿no? O sea, pienso, o sea, exactamente. alimentación, pero también, por ejemplo, cuando empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, que les podamos dar ese espacio, ¿no? Para que Así exploren, es. para que experimenten, ¿no? Sí, porque además nosotros nacemos como con una carga genética, ¿no? Ujú. Pero el ambiente es lo que va a ayudar a desarrollar esas potencialidades. Entonces también dentro de lo fisiológico, esa estimulación que puedo tener Claro. de mi entorno para desarrollarme adecuadamente. Y que mientras Eh, más chiquitos es más importante que pongamos atención a estas necesidades de
estimulación, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, la importancia del juego, que también el juego beneficia a todos los niveles, desde lo Claro. fisiológico, la parte afectiva, la cognitiva, la social, que son las necesidades que nosotros tenemos y que muchas veces dejamos de lado. Y me ha tocado Ujú. papás en el consultorio que dicen, pues si nada más viene a jugar, ¿no? Sí, Pero el pero si juego es supieran, el mejor exactamente. aprendizaje de los niños, ¿no? Y es la forma en cómo comunican y es la forma en donde disfrutan, pero también tienen el control de muchas situaciones que en la vida diaria no tienen, ¿no? Y les permite practicar Ensayo y error. cosas que a lo mejor en la vida real, en la escuela no pueden porque se burlan de ellos, pero que haciéndolo a lo mejor en el consultorio, saben que es un espacio seguro donde lo pueden hacer y donde lo pueden ejercitar, ¿no? Entonces, esta parte afectiva en cuestión de la disponibilidad, de la atención, del amor incondicional, ¿no? De saber que son personas valiosas y que independientemente de lo que hagan y como tú decías, que puedo tomar decisiones equivocadas, sé que me quieren y me van a acompañar, ¿no? Que no me van a decir, vete para allá, no quiero saber nada de ti, sino que Claro. siempre voy a poder recurrir a esa figura. Y que, Y la parte, perdón, ajá, te interrumpo aquí, y que el amor incondicional también a veces se puede malinterpretar, ¿no? Como, es que es así y entonces pues yo lo tengo que dejar que sea, ¿no? Entonces, pues ajá, es que él pega o cada vez que se enoja, insulta. Entonces, pues yo uh-huh, lo tengo que querer a mi hijo como es, ¿no? Y esto que sí, decías de la parte de lo que traemos genéticamente y lo que el ambiente, ¿no? Nuestra familia, el contexto nos ayuda a moldear, entra muchísimo el temperamento, que es la carga genética, y el carácter, ¿no? Que es lo que se nos va moldeando a través de nuestras experiencias de vida. Entonces uh-huh, también eso, ¿no? Que el amor, también aclara eso, el amor incondicional no es eh, justamente a tomar esta actitud pasiva, ¿no? Es justo la actitud activa, ¿no? De decir, uh-huh. bueno, te equivocaste, pero ¿cómo lo podemos hacer mejor, ¿no? A ver, ¿qué hubiera sucedido si hubieras tomado otra decisión o lo hubieras hecho distinto? Y no desde el te lo dije, ¿no? Sino Ajá, exploremos, ya salió, no salió como esperábamos, bueno, exploremos otra nueva forma de hacerlo para que uh-huh, la siguiente ocasión tú puedas tomar otra alternativa, ¿no? O puedas claro, tomar otra postura o reaccionar distinto, ¿no? uh-huh, Entonces, creo que sí es importante aclarar eso, ¿no? Que el amor incondicional no, ay, pues es que así es, y entonces me grita, me sí, patea, ¿no? A los 13 años ya me pega, o sea, bueno, uh-huh, no, hay límites, ¿no? El amor sí. incondicional no es esta cuestión abnegada, ¿no? Exactamente, y que está relacionado con esta cuestión de los límites, como bien lo mencionas, ¿no? Se vale expresar enojo y se vale decir, oye, estoy muy molesta porque esto, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor no hizo lo que se le había pedido o porque hizo algo con lo Claro, que no que, de levantó acuerdo sus a las juguetes, por normas, ejemplo. exactamente, pero Ujú. se vale, ¿no? Hablar con firmeza y se vale decir, sí, estoy enojada, porque al final es lo que permite que el niño vaya también aprendiendo lo que sí se vale o no en la interacción con los demás, ¿no? Y como en esta relación de buen trato. Y la expresión de emociones, ¿no? También decir estoy Así molesta, pero es, no porque estoy molesta te voy a dejar de hablar, ¿no? O sea, te lo claro. puedo decir, estoy enojada, lo hiciste mal, pero Ujú, eso no quita que te quiera, ¿no? claro, sí, Ok, sí, entonces sí. van dos, las fisiológicas, las afectivas, Ajá, después ajá, tenemos las cognitivas, las que cognitivas. implica estos desafíos, ¿no? El dejar que el niño pueda enfrentarse a situaciones que obviamente no sean como, que vayan acordes a su desarrollo, ¿no? Como Que esto no que sea decías del algo tan frasco, lejano, ¿no? Ok. exactamente. Ujú. Que no sea tan lejano que el niño desista porque va a decir, nunca Se lo va a voy a lograr, frustrar, ¿no? claro. Pero que sí sea algo que le implique esa motivación y que incluso uno lo ve en los niños, ¿no? Cuando ponen cara de, ¡ah, sí lo abrí, ¿no? Sí lo Claro. logré, que al final favorece su autonomía, su autoeficacia y que son esos desafíos que ellos les ayudan a sentirse seguros, ¿no? Y de Ujú. saber que pueden lograr cosas y que está relacionado también con el autocuidado, que es otro punto muy Importantísimo. importante en el desarrollo, ¿no? Que el Oye, niño sepa que ujú, solo puede resolver y como cuidarse y ponerse claro. a salvo. Esto que dices justo, ¿no? Lo de la autonomía y la autoeficacia. Ujú, ¿Sí? Autoeficacia. O sea, que es justamente eso, ¿no? Poder que el niño o la niña se den cuenta de que lo pueden hacer solos, ¿no? O sea, que van adquiriendo estas habilidades y que justo no necesitan todo el tiempo de papá o de mamá, porque ya cada vez, ¿no? Acomodar los juguetes, tender su cama como la puedan tender, a la edad de la que la puedan tender, ¿no? Naturalmente, pero ujú, son justamente como, ah, mira, sí lo puedo, o sea,
uno, sí lo puedo hacer, que será la autonomía. Dos, y Ujú, lo puedo hacer bien, que sería ujú. la autoeficacia, ¿no? Sí, O sea, como que son súper importantes, ¿no? así Y es, que van a ser base para el resto de nuestras vidas también como así es. adultos, el saber que lo podemos hacer y que lo podemos hacer bien. Ok, ¿y Sí. hay algún otro tipo de necesidades, Y Liz? tenemos las sociales, ¿no? Las Que sociales, también claro. son muy importantes en cuestión de, por ejemplo, me ha tocado mamás que el hijo tiene 1 año y dicen, pero es que no, todavía quiero estar yo con él y entonces cuido como todo su ambiente y entonces no hablen, no digan y Ya. como trato de protegerlo tanto que no permito que pueda relacionarse con otros, que incluso de repente puede escuchar ruido, ¿no? Cuando hay una fiesta Ujú, o cuando ya crecen, lo importante que es la interacción con sus pares. Me ha pasado mucho, por ejemplo, actualmente, y lo veíamos en estadísticas ahí con unas compañeras que estamos ujú, haciendo un proyecto, que muchas de las familias actualmente tienen un hijo o 2 hijos, ¿no? ujú, Pero ujú. muchos únicamente tienen uno. Uno. Entonces, ¿qué pasa en la socialización? Hay Que no familias, tienen y los me ha tocado en el hermanitos, ¿no? consultorio exactamente, Ujú. donde la socialización es con puros adultos y el niño se vuelve como un adultito, no tiene como un espacio con quien jugar, porque además los papás trabajan. Claro. Actualmente ahorita lo veía con una mamá, ¿no? Que me dice, pues es que yo estoy con ella, pero yo tengo que trabajar en línea y pues a lo mejor lo primero que le digo es ve la televisión, utiliza el celular, pero el niño no tiene con quién más interactuar. Entonces, sí rescatar esta importancia de, bueno, a lo mejor en la familia no hay niños de tu edad o con quien puedas jugar, pero si vamos al parque o vamos como a alguna otra situación o de la escuela, favorecer que establezcan relaciones de amistad, ¿no? Ujú. Porque sí, esa parte de ser seres sociales, pues ya Sí, viene con claro. nosotros, entonces Sí. favorecer eso. Y Ujú. pienso, por ejemplo, ahora en la pandemia, que pues obviamente no es posible a lo mejor esta socialización, ¿no? En la vida real. A lo Ujú. mejor haya la posibilidad de hacer alguna videollamada, ¿no? Usar la tablet, usar la computadora, si lo tienen en casa, pues para que se Ujú. puedan conectar con sus amiguitos y obviamente estarles echando el ojo, ¿no? Porque también los riesgos en la red son muchos, pero... Claro. y se me ocurre, Liz, bueno, no, ahí te lo pregunto, pero me viene ahorita a la cabeza, que pues si no tienen ahorita el chance, si son hijos únicos y no tienen el chance de ahorita jugar con sus amiguitos o con sus primos, ¿no? Porque estamos en una situación de confinamiento, quizá jugar con ellos, pero dejándoles nosotros los como adultos que ellos dirijan el juego, ¿no? A ver, ¿a qué quieres jugar? Ujú. No, a ver, a la Sí. maestra, ok, entonces, ¿yo qué soy? ¿No? ¿Quién quieres que yo sea? Ah, pues Ujú. el director, mi chuchita, ¿no? La Ujú. amiguita. Y entonces, quizá poder ponernos un poco a su nivel Ujú. y jugar con ellos, jugar con ellas, pero dejando que ellos dirijan el juego, ¿no? O sea, yo soy como un muñequito más y te Ujú. acompaño, ¿no? Y entonces te platico y, ay, vamos a echar el té, comadrita, ¿no? Y Ujú. entonces, o vamos a jugar, no sé, con los muñecos de acción o con los legos o con, ¿no? O sea, y entonces quizá dejarlos, ¿no? Dejar que ellos dirijan el juego y que más bien nosotros seamos únicamente como un acompañante, ¿no? Como alguien como digo, una pelota, ¿no? Pensando en una pelota, una pared en la que Ujú. rebota la pelota, ¿no? Sí, que eso es muy importante y no solo en estas situaciones de confinamiento, ¿no? Hay una propuesta desde la psicoterapia infantil que se llama Ujú. terapia filial y que Ok. lo que ellos proponen es que haya una hora de juego, ¿no? Aquí ya formalmente pues implica como una capacitación del terapeuta con los papás para que Ujú, sepan cómo jugar, ujú, pero el hecho de que el niño tenga una hora de juego a la semana, pero que sea el papá está desconectado de teléfono, de cualquier, del trabajo, ujú. estoy contigo jugando activamente, me divierto y comparto y como tú decías, me dejo llevar en esta parte del juego, no importa que me diga que soy la bruja, no importa que me diga que los animales, por ejemplo, ¿no? Que me pasa mucho en las sesiones de juego con papás, que el niño dice, entonces los dinosaurios se van a matar y entonces todos quedan tirados en el piso y la Ya. primera reacción de los papás es poner cara de susto y decir, pero ¿por qué se van a matar? Mejor que sean amigos, que se abracen, ¿no? Claro, Y entonces nos asustamos con eso que vemos en el juego, pero que al final nos permitiría comprender cómo se está sintiendo el niño, ¿no? Con qué claro. personaje se está identificando, por qué a lo mejor
¿qué necesidad tiene para jugar a eso? ¿No? Escuchaba hace poco a Loreta Cornejo, que es una psicoterapeuta infantil gestáltica peruana, que decía, en las escuelas muchos niños antes del confinamiento jugaban al coronavirus, ¿no? Y entonces había muchos adultos que se escandalizaban y que decían, pero ¿por qué están jugando a eso? ¿Por qué de alguna manera se burlan de esa situación? Pero no era algo que se burlaban, era algo donde ellos trataban de tener el control sobre esa situación, o ella lo mencionaba, ¿no? Con la cuestión del terrorismo, ella trabaja en España, que muchos niños jugaban a los coches bomba, y decía, y era porque en el juego tenían la posibilidad de ellos decidir cuándo iba a explotar el carro, ¿no? A diferencia de la realidad, donde no sabían qué iba a pasar. Entonces, claro, el yo juego creo es que como tiene esta que ver, forma, perdón, para interpretar el mundo, para acomodarme en mi realidad, ¿no? La que sea que sea. exactamente, y que tiene que ver con la empatía, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, yo estar disponible para escuchar qué quiere comunicar a través de ese juego, acompañarlo y no desde esta visión nuevamente de adultos, de es que no se puede, cómo va a estar el delfín Eso afuera está del mal, agua, ¿no? Exacto. exactamente, así no se juega eso, sino dejarme llevar, usar la fantasía y permitir como comunicarme y meterme en ese juego del niño, dejar que él tenga el control, porque además siempre los niños están supeditados a lo que decimos los adultos, a nuestros tiempos, a nuestras rutinas, ¿no? Te levantas a las 6 porque tengo que ir a mi trabajo para irte a dejar. Entonces, el que él tenga el control una hora incluso favorece la colaboración posteriormente y hay como muchos beneficios, ¿no? Entonces, ya podremos, yo creo que como hacer muy una importante. segunda plática Así y es, hablar de un montonal de cosas más. Pero sí. bueno, por ahora, que ya se nos ha terminado el tiempo, pues la importancia de ver esto, ¿no? O sea, que la creencia tiene que ver precisamente con que nosotros podamos hacer estos ejercicios, ¿no? De acompañamiento, ¿no? De cuidado, de humanización. Si se me escapa algo, me interrumpes, Liz, ¿no? Y que está centrado en los niños y las niñas, ¿no? Primero en ellos, ¿no? En sus necesidades que ahora nos platicabas, fisiológicas, afectivas, cognitivas y sociales, ¿no? Entonces, nuestra chamba como cuidadores es ver de qué forma, cuál es la mejor forma en que nosotros podemos satisfacer estas necesidades que tienen los niños y las niñas, de acuerdo a su etapa de desarrollo, además, ¿no? De acuerdo al momento de desarrollo en el que están y del contexto en el que están, ¿no? Porque también no es lo mismo un niño que tiene una condición de discapacidad que un niño que no la tiene, ¿no? Entonces, claro. Es muy particular. Entonces, se tiene que basar primero en las necesidades de los niños y en un segundo momento en las necesidades de nosotros como adultos, ¿no? O sea, también en que nosotros estemos bien física, como dices, ¿no? Fisiológica, afectiva, cognitiva y socialmente, ¿no? Entonces, va en estos dos sentidos. ¿Es correcto? Sí, así bueno, es. Yo te propongo que podamos hacer pronto una charla nueva en donde quizá podamos explorar más el tema de las competencias parentales, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer ya los adultos desde nuestra cancha, desde nuestro trabajo personal, para poder, ¿no? Acompañar en el desarrollo de estas necesidades, en la satisfacción de estas necesidades de niños y niñas? Ok. ¿No? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Hay algo más que tú quieras agregar, Liz? ¿Algo que creas que sea importante? Sí, yo creo que algo fundamental es como esta generación de comunidades sensibles, ¿no? Que estas pláticas no van dirigidas a criticar el trabajo de los padres, ¿no? Sino el saber que podemos equivocarnos, como decía en un principio, ¿no? Que muchas veces decimos, chin, ya lo hice de nuevo, pero que los niños siempre están abiertos a recibirnos, ¿no? A aceptar lo que nosotros les damos. Entonces, también responder a esas necesidades, saber que ser papá, que ser mamá es cansado también, validar ese cansancio, esa exigencia, más ahorita todo lo que implica este confinamiento, ¿no? El ser maestras, chef de todo, pero no criticar también el trabajo de los otros, ¿no? Sino sensibilizarnos, tratar de entender y conocer como nuevas formas. A lo mejor hoy comprendieron o se dieron cuenta de ciertos tips que les pueden servir, qué bueno, y entonces saber que nunca dejamos de aprender, que podemos acercarnos a este canal, a otros canales, para aprender de crianza, para aprender cómo acompañar a mi hijo, o te decía, incluso con un especialista si lo necesito también. Exactamente, si no encuentro las alternativas, ¿no? Entonces crear esas comunidades sensibles de apoyo donde
también sirvan de contención, que también sean esa base segura, ¿no? Donde yo puedo, y ese refugio seguro donde yo puedo llegar y sé que voy a encontrar a lo mejor como esta respuesta, o por lo menos ya esta contención de decir, sí, yo sé cómo se siente, ¿no? Y pues vamos a acompañarnos. Claro, no, muchas gracias, Liz. Y retomando lo que dices, bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición para platicar con nosotros. Espero que lo podamos hacer otra vez pronto y que retomemos algunas ideas que quizá no pudimos explorar más hoy. Pero Sí, claro. me voy a aventar el comercial y la verdad es que eso es lo que hacemos en Keikomo, ¿no? En Keikomo lo que nos interesa es que las mamás, los papás, los cuidadores tengan espacios de desarrollo, tengan espacios de reflexión, tengan espacios de encuentro donde ellos primero puedan enfrentarse a su bienestar, ¿no? O sea, puedan promover su bienestar, puedan encontrar su equilibrio, porque en la medida en que nosotros como adultos cuidadores estemos bien, pues vamos a estar mejor para ellos, ¿no? Para ellas. Y que justamente son estos espacios no son para nada de crítica ni de señalamiento, son espacios en donde se comparten ideas, en donde más bien invitamos a la reflexión y también invitamos a la curiosidad, ¿no? A que si algo te hizo ruido de lo que escuchaste hoy o algo te llamó la atención, pues también hay muchos otros espacios en donde podemos encontrar información y pedirte, Liz, si nos podías recomendar a lo mejor un par de lecturas o un par de recursos que si alguien se quedó con alguna idea o con alguna intención de leer o de saber más, ¿a dónde se puede acercar? ¿O qué puede leer? Ok, por ejemplo, hay un libro que se llama, que es como base para los papás, que además está escrito por psicólogas y mamás, entonces es muy accesible, que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen, y que lo encuentran en PDF y lo pueden descargar de manera libre y que ayuda mucho en ese sentido, ¿no? También están los libros de Barudi y, por ejemplo, en cuanto a redes o canales, ahorita mi hit es la Fundación América por la Infancia, donde también publican mucha información sobre crianza, buenos tratos, ¿no? Hay muchos especialistas que trabajan y si siguen a cada uno de ellos también pueden aprender muchísimo de cada uno de los temas. De los sí, América yo también. Por la Infancia. Padrísimo, Entonces, Liz. pues son canales a donde nosotros podemos acudir. Buenísimo. Liz, pues de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por compartirnos toda tu experiencia, todo tu aprendizaje, desde tus estudios, pero también en tu experiencia como psicoterapeuta infantil, ¿no? Que creo que eso es valiosísimo porque tú ves los dos lados, ¿no? Tú ves la relación desde fuera de madres, padres e hijos. Entonces, pues estamos muy agradecidas contigo, Liz, y esperamos poder verte pronto. Muchas gracias, espero que sí, también. Perfecto, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Déjenos sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los datos de Lisbeth van a estar justamente publicados en la información de este post o de este video. Y entonces, bueno, también si la quisieran contactar, lo podrán hacer a través de sus datos de contacto. Y bueno, dudas, preguntas, comentarios son súper bien recibidos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Liz. Nos vemos, hasta luego.